Pero muchachos, una pregunta, ¿quién hizo los ejercicios? Creo que ahí Juan Vázquez Vargas comentó el de la calculadora. Lo hizo con pilas ahí, muchachos. Yo no les dije a ustedes que hicieran modificadores de acceso. En la línea 3 en ningún momento les dije modificadores de acceso. Eso es lo que tiene la gente, digamos que se adelantan los temas. Pilas ahí, pilas porque eso es, digamos, por hacer más, uno hace menos a veces. Entonces tienen que ir a lo que le están pidiendo. Prácticamente uno va a lo que le piden, ¿sí? Pilas ahí porque ahí se está adelantando de temario. Y acá tenemos dos importaciones innecesarias. Pido los dos números. Calculadora que suma, resta, multiplicación y división. Pero solo hizo el de suma y resta y el de la multiplicación. Manden, le falta por ahí la estructura. Pero no veo. Hay más que dice el public static void main, pero aparece la instancia. Envía los dos datos. Recuerde que eso lo puede hacer el constructor, entonces la línea 19-20 la puede omitir. Recuerde que eso se llama poliformismo, aunque hoy les voy a hablar del tema, eso se llama poliformismo. Darle el orden a las líneas de código. La 24-25 pide o sea, muestra la suma y la resta, pero no veo la multiplicación y la división y qué le está pidiendo. O sea, por ejemplo, eh, yo quiero sumar. Antes dijiste los dos números para sumar. Yo quiero restar. Entonces dijiste los dos números. Mire cuál es el mayor y réstelo. O si quiere, puede hacerlo literal. O sea, puede tomar el primer número y si el mayor es más grande que el primer valor, pues da un valor negativo. Y así con la división, con la resta. No sé si Adrián Antonio Canchichi o Joan Alexander Rodríguez Cabra habrán hecho el ejercicio que yo les dejé el viernes. Sí, excelente. Listo, muchachos. Pilas ahí. Pilas, exacto. Cuando es gráfico, se utiliza el J-Option Paint. ¿Sí me quiere decir algo? Tiene el micrófono encendido. Listo, muchachos. ¿Qué vamos a ver hoy? Sobrecarga de constructores, sobrecarga de métodos y modificadores de acceso. Los modificadores de acceso que son muy importantes que Juan Vázquez Vargas trabajó en el ejercicio de calculadora. Bien, con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla, toda mi pantalla. Usted sabe que a mí sí me gusta trabajar toda la pantalla. Me gusta trabajar simplemente esa pantalla porque no me gusta. Listo, muchachos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? ¿Sí están viendo? Pero sí visualizan mi pantalla o no. Porque acá dice que yo estoy compartiendo, pero no sé si ustedes están viendo. ¿No están viendo? Dejo de compartir. Por acá no deben. Voy a bajar de compartir, dejar de presentar. Vengo aquí, toda tu pantalla, presentar toda mi pantalla y compartir. Listo, me dice Google Meet con, está compartiendo tu pantalla. Y ahí ya cargó. Listo, muchachos. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá no tengo ningún error, acá simplemente cositas que estaba haciendo. Vimos paquetes, vimos
algo de entidades, bien. ¿Qué vamos a ver hoy? La sobrecarga de constructores y de métodos. Y de allí se desprende un tema que se llama poliformismo. Poliformismo. O creo que es polimorfismo, algo así. Espera un momentico que no me acuerdo. Creo con miramos aquí, que es que no me acuerdo el nombre técnico. Ah, sí, es polimorfismo. Exactamente, polimorfismo. Bien, bien, bien. Vamos aquí. Pasemos un momentico a la clase vehículo. Nosotros anteriormente habíamos hecho prácticamente los constructores. Constructores, métodos getter and setter. Las características principales que los setter se hacen con el método predeterminado void. Y el get es el que va a retornar y tiene que ser una variable o un texto, en este caso un número, que sea compatible con el tipo de método que yo voy a retornar. También vimos algo que se llamaba toString, que es prácticamente un método abstracto, por llamarlo de alguna manera. El de pedir datos. Bien, ¿qué significa sobrecarga de constructores? Este es mi constructor base. Pero ¿qué pasa si yo quiero decirle, bueno, yo quiero tomar otro constructor para yo insertarle directamente los datos sin este método? Yo cuando me instancie con la clase vehículo, yo quiero que automáticamente se rellenen estos campos. Entonces, digamos, al insert, recuerden, al insert, constructor o clic derecho, constructor o refactor. En este caso, comando rápido, ya saben, y ustedes ya saben cómo se crea un constructor. En este caso lo vamos a hacer automáticamente. Seleccionamos todos para darle más. Acá el tiempo es muy valioso en el tema en el mundo de programación. Hay que usarlo bolas, pero obviamente hay que saber la sintaxis. Y generamos. En este caso, vemos que tenemos un constructor. Cuando yo hago un constructor y no selecciono ninguno, él me va a crear un constructor que yo tengo en la línea 20. Si yo digo, por ejemplo, generar, mire que no me pone el cursor o el puntero en la línea 20. Ya me dice, usted ya tiene un constructor que prácticamente no está haciendo nada, simplemente es para instanciar. Pero luego tiene otro constructor, que esto ya es la sobrecarga de constructores. Eso ya se puede traducir como sobrecarga de constructores. La única diferencia es que yo acá, yo le estoy dando parámetros. Yo puedo, digamos, decirle public vehículo, abro paréntesis y le digo esto, va a tener un error. ¿Cómo le quito el error? Como acá tengo tres parámetros, yo puedo pasarle uno o dos para que se diferencien de estos dos constructores. Entonces, digámosle string marca y string color. Y mire que el error ha desaparecido. Eso es la sobrecarga de constructores. Entonces, this.marca, porque tiene el mismo nombre. Recuerden, variable local y la variable global es la que está enmarcado de color verde. Y por último, el color. ¿Sí? Yo puedo también decirle al enter constructor y simplemente muéstrame el color. Y acá ya estoy trabajando sobre carga de constructores. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, vayamos un momentico a POW, yo le digo, instancia con vehículo, me estoy instanciando con ese constructor o por defecto. ¿Sí? O por defecto, porque si yo lo quito, creo que no va a tener ningún error tampoco. Exactamente. Si yo me instancio con este, resulta que para que me reconozca este constructor, yo tengo que pasarle tres parámetros. Entonces, pasémosle Mazda, creo que es el marca, si Mazda color, coma, rojo. Recuerde que aquí es argumentos, eso se llama argumentos, y cuando me recibe es parámetros. Yo como sé que es un parámetro porque al lado tengo el tipo de parámetro que le está llegando a este método, que es un constructor.
Y a este yo simplemente le estoy pasando un argumento, o sea, una variable o una literal. Y por último, el modelo 2003. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tengo un error. Modelo 2003, sí, porque tengo un error. Miramos. Tendría que ser un error. Dice, pues yo diría que la conversión de entero a short. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasa esto, sí, ahí me tendría que estar leyendo. Short. Hay un short. Hay un byte, sí, es 32.000, entonces ¿por qué tengo un error? Convertir a hexadecimal, decimal y un binario. No, dejémoslo más bien entonces entero. Vamos bien entero. Entonces acá tengo que cambiarlo. Entero. Tum, 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 tum. Vayamos un momentico a este. Entero. Y por último, entero. Para quitar este error aquí. Se configura inside element. Ahorita sí. Listo. Él ya me reconoció el constructor. O sea, este constructor. Si yo quiero instanciarme con otro constructor, que así se desprende el polimorfismo, entonces yo le digo vehículo, un nuevo objeto va a ser igual a new vehículo, instanciase con el constructor normal, el predeterminado, el default. Podemos hacer otro vehículo que se instancie con simplemente con mi marca, Audi y color. Y él ya me lo reconoce. Y por último, el color. Entonces yo le vengo aquí y le digo vehículo object 3 es igual a new vehículo. Va a ser de color negro, pongámosle. Y mire que ya me reconoce los constructores que yo tengo aquí. Si yo de casualidad le omito este, perdón, omito, a ver, aquí no tengo al chief. Acá me aparece un error porque me dice, usted está, me dice, crear un constructor en el paquete vehículo. ¿Sí? Si yo lo quito y guardo, este error desaparece. Esto es lo que se llama polimorfismo. Muchas formas de conectarse hacia a una misma clase. ¿Sí? Y ya ustedes se pueden imaginar cómo es la sobrecarga de métodos. Es exactamente lo mismo. Lo único que diferencia son los parámetros. Yo, por ejemplo, le puedo decir aquí public string get marca, digámosle string ya, pongámosle, no sé. Y yo retorno marca. Mire que esto ya se puede traducir sobrecarga de métodos. Estos son métodos y estos son constructores. Y de allí se desprende la palabra polimorfismo, que son diversas formas de conectarse con una clase. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ahí el vehículo vacío, no sé, me han llamado, ¿sí? Miramos, ahí en el vehículo vacío no se necesitaría en el llamado, ¿sí? No, ¿por qué? Porque simplemente si yo quito este, guardo, y aquí guardo, ella me reconoce aquí el constructor por defecto. Y aquí tengo un error. Uy, ¿qué aquí pasó? Bueno, aquí porque tengo un constructor, porque acá tengo constructores, acá yo tengo que ocultar esto. Se me olvida que acá no tengo archivado. Sí que me falta de comandito. Acá se supone que esto sí mete. Exactamente, mire. Voy a omitir un momentico estos. Mire, ella me reconoce el constructor por defecto. Pero obviamente es mejor agregárselo. Y es obligatorio. ¿Sí?
Mire, él me lo reconoce, pero es mejor trabajarlo como lo teníamos anteriormente. Así, para que él reconozca el constructor por defecto y reconocer los otros constructores. ¿Sí? Entonces, si ve que ahí no, si ve que yo le quito el constructor y él reconoce uno por defecto, ¿qué es eso? Listo. Entonces, luego de allí, luego de esto, más bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí sigue lo que se llama modificadores de acceso. Pilas aquí. Vamos a trabajar modificadores de acceso. Acá yo creo, acá yo en la aplicación que se llama Po, ya ustedes pues tomarán el nombre que ustedes quieran. Trabajamos dos paquetes. Yo en Po, en el paquete principal, un momentico, siempre llamar con su vacío por defecto. Siempre, en este caso, es la palabra técnica, es mejor hacerlo, ¿sí? O sea, hacer el constructor por defecto, o sea, él ya me lo toma si yo no agrego el constructor por defecto, pero es mejor hacerlo. ¿Cuál es el constructor por defecto? Este. Y es mejor agregárselo para evitar cualquier tipo de error a futuro. Bien, eh, aquí va. Entonces, tengo dos paquetes y ya ustedes saben cuándo se importa y cuándo no, siempre y cuando estén en el mismo nivel. Eh, yo tengo una, un archivo .java donde al paquete entidades le coloqué el public static void main y donde me instancié con vehículo. Como está en el mismo paquete o en el mismo nivel, no hay necesidad de colocar acá el import. ¿Ok? Entonces, veamos los modificadores de acceso. Modificadores de acceso. Venga un momentico. Que es que cuando esta vaina graba, se ve borroso. Acá yo tengo mal el PC, yo lo escribo mal, Snapbase. Vamos a hacerle también zoom aquí. Por último, Apo. Listo. ¿Cuáles son los modificadores de acceso? Está el default. ¿Cuál es el default? El que está. Eso se puede traducir un default. Eso es un default. Ese atributo. Si yo le digo, por ejemplo, string y elimino esto, voy a inicio y le quito esto, vengo aquí y le pongo un punto y coma, eso es un atributo default. ¿Sí? Entonces están el público, el público, está el privé o el privado y el protected es protegido. Obviamente el default, pues ustedes ya saben que esto es un default y si casi no ni se conoce como modificador de acceso, se conoce más estos tres que tenemos aquí. Entonces, quiero que vean las diferencias que hay entre estos modificadores de acceso. Pilas ahí. Yo tengo, por ejemplo, en el archivo carro.java una instancia con el constructor por defecto, que es este. ¿Sí? Entonces yo le dije, bueno, este objeto acceda al atributo y agréguele un valor. Y así a modelo. ¿Sí? Que están por defecto. Pero ¿qué pasa si yo a otro paquete que no está en el mismo nivel, como puede ser PO, que está en el paquete PO, pero que está por fuera de entidades, pero que pertenece al paquete por defecto, yo le hago eso? Miremos qué es lo que pasa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, instancia con el constructor, o más bien instancia con la clase vehículo, y yo le digo a este objeto,
acceda y mire que los atributos no me aparecen. ¿Por qué? Porque ese es lo que tiene el default, el contexto, que solo llegan a un límite. Cuando están en el mismo nivel, si yo vengo aquí y le digo, oye, punto, acá me aparecen los atributos, porque están en el mismo nivel, o sea, están en el mismo archivo. Pero cuando hay otro que no está en el mismo archivo, ya no me va a aparecer el atributo. Pero cuando yo le pongo la palabra public, yo le digo, por ejemplo, acá, coma, y le digo suprimir. Yo le digo, por ejemplo, aquí a ese atributo, déjemelo público. Yo vengo aquí y le digo, mire, ya me aparece color y marca. Color y marca. Porque el contexto ya me deja acceder a ello. Entonces, si yo le digo a marca, agreguémosle, por ejemplo, el valor de Audi, me lo vas a tomar. ¿Sí? Es mejor dejar todos los métodos, todos los atributos privados, o sea, private. La diferencia del private, que yo ya no puedo hacer eso, ni si están en el mismo nivel, si no están en el mismo nivel. El private me obliga a mí a trabajar los atributos o acceder a los atributos mediante los ¿qué? Métodos. O sea, los métodos setter o el constructor, cuando en mi instancia. Es la única forma de poderle asignar un valor a un método o un atributo. Recuerda que eso es un atributo privado de la clase vehículo. ¿Sí? Entonces yo ya no le puedo decir eso, yo le tengo que decir acceda al método set como color y marca, es un atributo eh, privado, entonces yo tengo que hacer mediante el método, creo que la primera marca. Espera un momentico que es set marca y le voy a pasar Audi mediante un argumento que allá me recibe como parámetro y el error habrá desaparecido. Lo mismo para PO. Entonces acá yo le tengo que decir set marca, marca, vengo aquí, digo suprimir, esto rapidito, Audi, y mire que él ya me lo toma. Y por último, el protected. El protected es prácticamente el mismo que el default, el contexto que tiene que estar en el mismo nivel, pero para yo poder acceder simplemente mediante el objeto punto y llamo el atributo, si no, no. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, carro está en el mismo nivel que vehículo, yo le digo, por ejemplo, oye, punto, le digo modelo, que mire que modelo me aparece con una llavecita, eso quiere decir que está protegido. Yo le digo, por ejemplo, 123, que acá ya lo tenía directamente, mire que él me deja acceder. Mire. Pero ¿qué pasa si yo vengo a PO? Mire que el atributo protegido ya no me aparece. Es la única diferencia. ¿Sí? Esos son los modificadores de acceso. Recomendaciones, siempre trabajar los privados. 100%. De adelante, quiero que sea como Juan. Todas las clases van a ser obligatoriamente privados. Siempre. Porque eso es lo que hace la arquitectura de software. Que no hagamos nada público. ¿Sí? Que todo esté encapsulado. Eso también se llama encapsulamiento. En los modificadores de acceso, esto se llama encapsulamiento. Puede ser privado, público y protect. Vemos aquí el chat, me dice. Pero también lo tiene que importar. Ah, no, ya los está importando, pero en diferentes archivos. Entonces, los modificadores de acceso. Eso le iba a decir. Ponemos privado, entonces lo que me falta no le suele poner. Exactamente. Siempre es recomendable dejarlos privados. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio donde le vamos a decir prácticamente la calculadora. Entonces vamos a decirle, le voy a decir aquí, o más bien no, vamos a hacer simplemente, asignenle valores al vehículo y retórnelos mediante los
modificadores de acceso. Entonces yo le digo private, acabo de tener un error. Voy a eliminar esto prácticamente porque simplemente lo requería para mostrarles, y acá sí lo voy a trabajar. Recuerde que PO pertenece al paquete PO y carro pertenece a entidades. Y acá yo le voy a decir, cuando me instancie quiero que le pase un valor, entonces pidámosle aquí un string que va a ser marca, que va a ser de option paint punto show input dialog. Recuerda que el primer parámetro es nulo y el segundo pues es el texto que yo le voy a colocar o más bien qué es lo que yo le pido al usuario. Entonces digite la marca de carro. Entonces me dice hay un error porque falta importar la librería. Recuerden, control shift I, automáticamente me las importa. Y lo mismo para string marca, perdón, color, va a ser igual. En este caso pues voy a tomar esto y le voy a decir digite un color y por último la marca, perdón, el modelo igual a un integer, porque recuerda que la clase JOption trabaja string o var, o más bien una cadena. Entonces integer.parseInt necesito convertir a entero. JOption paint.show input dialog null, digite el modelo del vehículo y le voy a decir aquí que le voy a pasar marca, color y modelo. Ya me reconoce el constructor, es este, porque estoy pasando 3 parámetros y acá, perdón, me están recibiendo 3 parámetros y acá se los estoy pasando mediante 3 argumentos. Y por último, que me queda? Llamar el método toString. Recuerden que el método toString retorna, entonces tengo que decirle show. Tengo que eliminar esto, suprimir, abro y listo. Shift F6, recuerde comandos rápidos. Corriendo. Pum, pum. Cliqué para más detalles. Bien, vamos a ver si corre. Se está construyendo PO. Y nos dicen, digite una marca, digámosle Audi, color negro. No, pongámoslo otro, naranja. Y por último el modelo, digámosle, no sé, 2015. Nos dice, el vehículo es de marca Audi, color naranja y modelo 2015. Perfecto. Lo hicimos mediante modificadores de acceso, que es lo que requiere la clase, con sobrecarga de constructores y de métodos. Y este pues, método que se llama pedir datos. Eso lo trabajamos en la clase anterior, ¿no? En este caso no hay necesidad. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Sí, exactamente. Porque prácticamente las entidades son el modelamiento. Digamos, cuando usted crea una base de datos, uno le dice, por ejemplo, a usuario, pidamos el número de identificación, pidamos el primer nombre, el primer apellido y la data. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle aquí? Lo mismo, pero encriptándolo. ¿Sí? Esto prácticamente es encapsular, encriptar, bueno, en fin, como ustedes lo quieran llamar. Pero son buenas prácticas y es obligatorio. Entonces, vamos a encriptar de ahora en adelante todos los atributos. Entonces, yo tengo una tabla que llama usuario que me pide el número de identificación, que es de tipo long, luego un primer nombre, entonces un string, eh, un primer apellido, un string, pero obviamente con el encapsulamiento privado, y por último una data. Entonces, un entero con
de encapsulamiento private y aquí hago el modelamiento, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tiene alguna duda, alguna pregunta? Dice 15. Recibe un entero y lo convierte en entero, o recibe string y lo convierte en entero. No, pilas ahí, muchachos. Esto, acá recuerde las conversiones, recuerde que los apuntes. El integer.parse in me dice, este método me va a retornar un entero, pero su parámetro requiere string o cadena. Si yo vengo acá y le digo, quitemos todo esto, le digo, por ejemplo, ese también. De nuevo, digo integer.parseIn, mire, recibe una cadena, pero retorna un qué, un entero. ¿Sí ven? Entonces, pilas ahí. ¿Listo? Por favor, que las clases siempre hay que poner el constructor y destructor. ¿Cómo así destructor? No entiendo si destructor. Primera vez que veo que destructor, no entiendo. ¿Cómo así destructor? O constructor. No. Antes la está llenando. Esto prácticamente se hace, digamos, cuando yo quiero instanciarme con la clase vehículo. Un momentico. Control Shift I. Esto yo hago, ¿por qué? Digamos, yo quiero instanciarme con la clase vehículo, pero yo solo le quiero, digamos, asignarle simplemente un atributo, ¿sí? Entonces, yo vengo aquí, si no tengo un constructor que solo reciba un atributo, pues entonces a- me, me instancio con el primer constructor o por el defecto y llamo el método set, que para eso está en el método set, para rellenar. Si yo casi eso técnico, no lo sé, porque casi no le presto atención a eso, la verdad. Uh-huh, uh-huh. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Recuerden, muchachos, que si ustedes toman apuntes y preguntan aquí, créanme que nunca se van a corchar. Siempre van a saber. Pilas ahí. Pilas ahí que sé como que no me suena, pero pilas ahí. Recuerden que su mejor amigo en este caso es el manual. Y por último, que no recuerdo. Un momentico. Ya. Mm, Curso ya. Que sigue? Creo que sigue herencia. Y sigue abstracto. Y luego el abstracto. Ah, no, luego viene arreglo de objetos. Y por último, herencia. Eso es prácticamente el módulo 2, que es prácticamente modelar. Y ya por último, pues vamos a hacer un CRUD bien chévere. Reporte, un login y damos por concluido. Entonces ya falta poco para acabar esto. Métodos con retorno ya vimos, sobrecarga de constructores y de métodos también. Modificadores de acceso también. También polimorfismo.
sigue arreglo de objetos y luego herencia, ¿no? Siento que me estoy comiendo algo, pero no sé qué puede ser. Ya ustedes saben el contexto del static, ¿no? El static prácticamente lo que me hace es decirle que pertenece a la clase. Matriz, arreglo de lista, pam, 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 pam. Listo, perfecto. Arreglo de objetos. Listo, vamos a hacer entonces arreglo de objetos. Trabajémoslo en PO. Yo creo que trabajarlo en PO. Entonces voy a omitir todo esto un momentico porque voy a trabajar arreglos. Entonces. Hay que hacer un arreglo de objetos. Un arreglo de objetos a vehículo. Al modular vehículo. Ok. Entonces le vamos a decir, yo quiero, en vez de decirle vehículo, es un objeto, va a ser igual a new vehículo. Le agrego esto y esto es una instancia, pero para hacer una instancia, como hay un arreglo de objetos, lo que yo tengo que hacer es decirle paredes, y aquí creo que también va paredes, creo. Acaba vehículo, pero aquí no me estoy acordando de la sintaxis. Acá creo que iba así, es que no me estoy acordando. Un momentico que saturado de tanto. ¿Dónde está? No está, ¿dónde está? Arreglo de objetos. Acá ya lo está viendo, 24. Esta línea 24. Estamos ubicados. Polimorfismo. Creación de abstracto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El arreglo de objetos. Vamos a ver el arreglo de lista. No, está más arriba. Míralo aquí. Pam, 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 pam. Ya. Es intercambiar. Pues sí, decía, pero algo me falta. Es intercambiar esto por esto. Pero acá sigo teniendo el mismo error. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vamos al constructor. Digamos, sí, creo que me está faltando algo en la parte de la sintaxis. Triángulo, el objeto. Estamos bien, entonces, ¿cuál es el error? Vehículo es igual a mi vehículo y agrego esto. En este caso, como yo le estoy pasando, pues acá yo estoy pasando un parámetro, pero yo no necesito pasarle parámetros. Hay algo que yo no estoy viendo. No creo que sea esto, porque esto no tiene nada que ver. ¿O sí? No. Vehículo, nivel, tan. No, pasémoslo, por ejemplo, marca, modelo y color. No, acá le tengo que pasar es el valor. Sí, ya me estoy acordando. Sí decía, pero ve tan raro. Listo. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Y esto yo lo trabajo más bien aquí. Eso es un arreglo de objetos. O eso es prácticamente sí, un arreglo de objetos convertido en instancia. No sé cómo llamarlo, nombre técnico. Arreglo de objetos, de objetos. Este arreglo de objetos es prácticamente yo decirle lo mismo que un arreglo, pero a una clase. Y como una clase, yo me tengo que instanciar para acceder a los atributos, a los métodos y a los constructores. Entonces se conoce como un arreglo de objetos, porque eso es prácticamente un objeto. Una instancia es un objeto. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, ya ustedes saben que para crear un arreglo, recuerden que es primero el tipo, luego paredes, luego el nombre de la variable, digámosle arreglo, va a ser igual a new,
en este caso el tipo otra vez, y las paredes. Y acá le va el nombre del arreglo, no, perdón, el número del arreglo. ¿Cuánto quiere que ocupe en memoria? Y le 2. Y él ya me lo admite. Pero en este caso, yo voy a reemplazar el tipo por la clase. Entonces le decimos vehículo, la misma sintaxis, es prácticamente la misma. ¿Sí? Bien, y aquí lo que nosotros tenemos que hacer. Yo aquí lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Yo le voy a decir eh, el objeto punto, pero en este caso, eh, yo trabajé con el principal, ¿no? Sí, entonces le voy a decir, tráigame, uy, aquí, instancia, y me están presentando los métodos. Y miramos que es un lío con el arreglo de objetos. Ok. Entonces le decimos, le voy a decir, por ejemplo, pongámoslo aquí, voy a trabajar más bien con una clase escáner. Digite un número para el arreglo de objetos. Y lo guardan en una variable que va a trabajar entrada.nestin. Tengo aquí, le digo aquí escáner, entrada, va a ser igual a new escáner, mediante el sistema, control shift I, guardo. Entonces acá yo simplemente trabajo con las clases escáner porque esto es prácticamente bastante largo, y para agilizar el proceso lo voy a hacer mediante el escáner. Entonces acá yo le voy a decir que voy a reemplazar el número 3 por la variable num. Y recuerde que el arreglo trabaja en subíndices, que es 0, 1, 2, 3. Digámosle que num vale 3. Entonces, para rellenar el arreglo, recuerde que lo hacíamos con un ciclo para. Entonces, entero de i va a ser igual a 0, punto y coma, y va a ser menor o igual a qué. En este caso, pues, como nosotros no sabemos prácticamente sacar el tamaño necesitamos trabajar con una variable, en este caso con número. Y le damos I más para irlo incrementando. Entonces yo le voy a decir vehículo, subíndice I, va a ser igual a qué. En este caso le vamos a decir a new vehículo, y le voy a pasar unos parámetros. Le voy a decir, aquí de un error. Sí, señor. No, lo estoy importando. Bueno, tengo un error. Y le voy a decir aquí, por ejemplo, Audi negro y 2003. Y aquí porque tengo un error. Vehículo va a ser igual a new. Qué extraño, se ha quedado así importando. Tengo un error con esto. Va a ser igual a new vehículo. Este arreglo de objetos sí que me está mamando que yo. Vehículo, llamo vehículo. Acá creo que no era vehículo, acá creo que es objeto. Exactamente. Entonces yo le digo que como esta instancia, que es un arreglo de objetos, yo tengo que trabajar con el nombre de esta instancia de arreglo de objetos. Entonces yo le digo object, subíndice i, en este caso digámosle que va a empezar en 0, que siempre va a empezar en 0. Digámosle que el número va a valer 3 cuando corra el programa.
¿Qué es lo que hice aquí? Yo prácticamente acá lo que hice fue omitir el proceso de pedirle los datos, ¿sí? Yo puedo reemplazar esto por variables, pero acá yo lo que hice fue eh, simplemente una nueva instancia para mandarle unos datos. Me explico. Digamos, yo le puedo decir esto, yo le puedo decir vehículo es un objeto uno punto y coma. Pero luego para yo seguir terminando el proceso, yo le puedo decir, por ejemplo, oye punto va a ser igual a new vehículo. Y mire que eso es prácticamente prácticamente una misma instanciación, pero partida. ¿Por qué? Porque esto se utiliza más que todo, digamos, cuando uno quiere, digamos, dividir el proceso. Digamos, yo quiero tener cuando inicialice el programa, quiero tener una instancia. La primera parte de la instancia. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo el login. Si accede, entonces termine la instancia y acceda a esa instancia prácticamente o a esa clase. De lo contrario, no. Pero ya por lo menos tengo inicializada la instancia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo hice aquí. Acá me ahorré prácticamente el proceso de digitarle eh, eh, la marca, el color y el modelo. Luego como esto vale 3, entonces le voy a decir aquí que me envíe esto, pero aquí no me está gustando porque le voy a decir, por ejemplo, acá le voy a decir más bien para ver la diferencia que le va a enviar i, pero i va a ser más 1. Listo. Y para mostrarlo, vamos a hacerlo mediante un ciclo para o un for each. Y recuerde que el for each trabaja el objeto más el, el valor, digámosle, como es un arreglo de objetos, tendríamos que trabajar vehículo, valor. Pero acá tengo un error porque no lo estoy viendo. No está en main. Ciclo for each. Vamos a trabajarlo más bien con un ciclo normal para evitar tantos problemas con esta vaina que hoy sí me está mamando gallo. Le decimos número porque yo siempre tengo que recorrer el arreglo de objetos que hay en memoria y le digo que me los muestre. ¿Cómo hago? Pues mediante un sort le digo que al objeto subíndice i llámeme el método toString para traer prácticamente los datos que se guardaron en este arreglo y los llamo mediante el método toString que me retorna algo. Entonces veámoslo cómo funciona más bien. Dite el número del arreglo, digámosle por ejemplo que sean 3, como acordamos. Mire, le di, están vehículo, le están los 3, le están los 3 datos que se guardó en este arreglo o en esta instancia de arreglo de objetos que yo lo rellené mediante el 24 y el 26. ¿Sí? Ya ustedes saben que pueden reemplazar esto por sus valores que deseen y acá les va a aparecer, pero en este caso para ver la diferencia trabajé con i. Entonces vea que se incrementa 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el arreglo lo trabajé con 3. Pero recuerde que como es un arreglo, empieza desde índice sub 0. Y acá el orden adecuado sería 0, 1 y 2. Que en total serían 3. ¿Sí? Y por último los muestro. Me preguntarán, bien, eso sí está entendido. Porque ustedes saben que tengo que acceder al objeto del arreglo subíndice 1, o sea, el primero, que es 0. Y le voy a asignar un valor directamente. Eso es asignarle un valor directamente. Y ustedes pueden reemplazar esto mediante variables. ¿Sí? Y a su vez, lo mostré. Pero acá quiero que tengan en cuenta algo. Yo simplemente le dije, voy a empezar otra vez desde el 0. Entonces,
llame el primer arreglo, que es un subíndice 0, pero llámeme los datos. Eso creo que es confuso, porque acá como no hay ningún arreglo, entonces el toString, ¿cómo va a saber que pertenece al que es prácticamente? Porque como yo acá hice un arreglo de objetos, entonces él me guarda aquí los datos, pero la única forma de llamarlos es mediante el método toString. ¿Sí? Estos fueron los primeros corchetes de la línea 22. Los pondría delante del objeto por un segundo. Me confundí si de vehículo o de objeto. No, esto es lo de menos. Yo puedo colocarle adelante o atrás del nombre y me va a funcionar. Recomendaciones, colocarlo mejor atrás para que, porque esta es la sintaxis que se lleva a cabo. Creo que si yo los pongo delante tengo un problemita. No, miramos. No, ninguno. Pero es recomendable colocarlos atrás. ¿Por qué? Porque solo cuando trabajamos arreglos que le decíamos el tipo para asignarle, para decirle al programa que era un arreglo, lo hacíamos con paredes. Y le damos el nombre. Y lo terminamos con new, el tipo, y otra vez paredes, que aquí le asignamos el valor del arreglo. Y si yo pongo esto adelante del nombre o atrás, o más bien antes o después del nombre, da exactamente lo mismo, pero por recomendación es mejor dejarlo antes del nombre. ¿Sí? Y así pasa con los arreglos de lista. Si yo vengo aquí y le digo agreguemos un arreglo de lista, ¿para qué tipo? Acá recuerda que trabajamos string, integer, acá va a ser vehículo, que va a ser un nuevo objeto, igual a new, arreglo de lista, y hago esto. Acá como el arreglo de lista es una librería, entonces por eso es que tengo que importarla. Control Shift I, desaparecen los errores de una. Y acá prácticamente es lo mismo. Acá yo no le tengo que decir qué número, cuánto me va a ocupar en memoria, más bien cuánto quiero que me haga el arreglo. No, porque el arreglo de lista es, yo puedo insertar los datos que yo quiera, ¿sí? Sin restricción alguna. ¿O no? ¿Sí? Y acá hay una función acá para yo decirle cuánto tiene mi objeto, mi arreglo, mi arreglo de objetos de tipo arreglo de lista, lo trabajo mediante la función size. A diferencia del arreglo común, no lo tengo. Acá yo no le puedo decir, por ejemplo, objeto punto es size. Creo que length sí. Acá length me hace prácticamente lo mismo. Venga, miramos que no. Acá también me hace lo mismo, porque length sí trabaja con el método, sí, exactamente. El length es para el arreglo común y el size, para mirar el tamaño de este arreglo, es con el punto size. O sea, con el método punto size es mediante el objeto del arreglo de lista punto size. Entonces acá ya ustedes mirarán cómo lo desempeña. Entonces, como ya miramos eh, ya miramos prácticamente cómo se rellena un arreglo normal, lo vamos a hacer con un arreglo de lista. Eso no tiene pierde tampoco, es prácticamente la misma situación. Es para ahorrar tiempo. Veremos un momentico aquí. Acá ya no sería, acá sería punto object y acá ya no sería punto length, sino sería punto size. El tamaño y aquí lo mismo. Y acá hay un error porque acá digámosle, acá hay hay que entender la lógica que estamos implementando acá. El ciclo parado va a comentar y va a empezar en 0. ¿Será que 0 es menor o igual a 0? O más bien es menor o igual es menor a 0. Acá me va a decir no, entonces sale del ciclo, viene aquí y entra aquí y va a pasar lo mismo. ¿Por qué?
porque como yo no he rellenado nada al arreglo, ¿sí? Yo no he rellenado nada, entonces tengo que prácticamente hacerlo. Recuerda que para rellenarlo es recomendado hacerlo con el while, porque uno le pregunta al usuario, ¿desea insertar un nuevo dato? O si queremos, digamos, hacer una tabla de 20 datos, entonces lo podemos hacer con un ciclo para porque ya tenemos hasta dónde va a ir, ¿sí? Entonces acá le voy a decir que le voy a insertar 5 datos, pero acá como los voy a mostrar mediante esta parte, entonces sí le puedo decir por el punto 6, porque el punto 6 ya me va a contener, ¿qué? 4, que es 0, 1, 2, 3, 4 para un total de 5. Si yo vengo y lo ejecuto, entonces, uy, ¿qué pasó aquí? Ok, un error. Miramos, está en la línea 35. Object. Ah, no, recuerde que así no se aunque acá no es. Acá es Object J. Y así no se rellena un arreglo normal. Lo que se rellena es con el método .add. Entonces aquí le tengo que decir .add. Un momentico, elimino todo esto. Object.add new vehículo. Le decimos Mazda. Le decimos Mazda color negro y modelo 2003. Así se rellena un arreglo de lista con el app. Y a mí se me pasó por alto es comentarles algo. Hay una función, seguro que nosotros trabajamos con el arreglo for each para recorrer un arreglo normal, o sea, un arreglo de lista, string, el nombre y string. Acá yo le puedo decir vehículo para reafirmarle que es un arreglo de lista o de tipo objeto, pero no hay necesidad. Pero lo que yo iba es que yo pueda traer dato por dato, tengo que trabajar la función get, que es para trabajar prácticamente recorrer índice por índice. Si yo vengo y lo ejecuto, acá me pide esta, desde aquí, como yo le dije, basta 5, entonces me lo hizo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, me lo insertó 5 veces y al último lo mostré. Como el objeto ya contiene algo, él va hasta 5, pero acá va hasta 4. ¿Sí? Y para traer dato por dato, podemos hacerlo simplemente mostrando el objeto o podemos hacerlo más bien colocando o, o invocando el método get. Pero el método get requiere un parámetro que es de tipo entero porque va a recorrer índice por índice. En este caso, como es un ciclo para, pues le movemos con el i. Entonces va a recorrer el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿O todo correcto? ¿Todo bien? Pilas ahí, tomen apuntes, muchachos. Tomen apuntes porque de verdad, hasta a mí se me está olvidando porque eso, tanto código que no se sabe que, no queda bombardeado. Listo. Mm, 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 mm. Y arreglo de objetos. Prácticamente el arreglo de objetos no se trabaja tanto, ¿sí? Eso casi no se trabaja en arquitectura, pero hay que saberlo. Trabajamos el arreglo normal y el arreglo arraylist. Bien, ¿qué faltaría? La herencia y acabaríamos en módulo 2. Después nos rindió.
Si ustedes tomaron apuntes de todo esto, créanme que les va a facilitar mucho la vida en la arquitectura de software, más que todo. Herencia, vayamos con herencia. La herencia trajo una palabrita que se llama extens. Y como la palabra lo indica, herencia, hereda de algo, ¿sí? Entonces voy a hacer, acá sí me toca trabajar un nuevo proyecto obligatoriamente porque si no los confundiría. Entonces, Control N, no, porque nuevo, ¿cómo es que se llama el comando? Control Shift N es para hacer un nuevo proyecto. Recuerden que ya with an no es ya with maybe ni ya with grade, no es ya with an. Ya application, le damos herencia. Me dice el proyecto folder array site and is not empty. El proyecto, la carpeta del proyecto ya está, ya existe y no está vacía. Miramos documentos, NetBeans Projects, herencia. Uy, sí, sí está. Entonces tengo que llamarlo de otra manera. Herencia 1, pongámosle. Creamos la clase main o podemos desmarcarla y podemos hacerla rápidamente con el comando con la, las iniciales del método publicitative main. New Java Class, le damos el mismo nombre que el proyecto, herencia. Listo. Hago zoom. Publicitative main. Y voy a agregar dos clases más. El de persona estudiante voy a colocar. Entonces voy a hacer primero persona. Hagamos los dos de una vez. Miramos. Persona y estudiante. Ya los que le queda, estoy pensando, y como no tengo ejercicios qué, de arreglo de objetos, ya ustedes, pues, se imaginarán, digamos, pueden hacer, digamos, no sé, pueden trabajar uno básico, el de la calculadora, por ejemplo. Pueden hacer un arreglo de objetos, ¿sí? Eh, y guardan o piden, o si piden el número del arreglo y le dicen al usuario, deseamos una suma, resta, multiplicación o división y retornan prácticamente lo que guardaron en ese arreglo. Digamos, usted, como lo hizo Juan, digamos, ustedes pueden colocar acá objeto y va a ser igual a new vehículo, a, a new vehículo y les ponen, en este caso, pues calculadora BD, creo, calculadora básica, y le ponen los dos atributos, ¿sí? Y luego el tercer atributo pueden trabajar directamente una condición. Si digamos que suma, resta, multiplicación y división, y en el constructor pues dice si es, si es suma, entonces llama el método suma, le paso los dos atributos y lo retorno. Si es resta, lo mismo. Si es, yo por ejemplo puedo decirle aquí get color, él me lo va a tomar, ¿sí? Pero aquí estoy viendo que no estoy, aquí estoy viendo que no me va, si llamo el método, sí me va a retornar, pero no se va a rellenar. Tendrían que trabajarlo sin.
constructores para que él tome el constructor por defecto y ustedes llamen los métodos por aparte, hacer una instancia y luego el arreglo de objetos para que puedan llamar set, envían los datos y luego en el principal lo que hacen es llamar el get. Si es suma, resta, multiplicación y división. Y ahí sí me guarda el valor. ¿Sí? Bien. Pues prácticamente ejercicios que como yo no tengo, pues obviamente pues ya ustedes tomarán ejercicios por su lado. Pueden inclusive reutilizar los ejercicios que yo les dejé hace poquito, que son prácticamente los de los 5, creo que les dejé. ¿Sí? O pueden hacer uno básico. Pueden, digamos, hacer un ciclo for y más bien un ciclo while y que le digiten cinco números primos y usted los guarda y que él retorne los 5 números primos pero en desorden o en orden y así practican el arreglo de objetos prácticamente. Guzun no me gusta. Guzun también para que se vean el video. Venimos a persona. Persona va a ser el principal. ¿Por qué? Vayamos un momentico a Paint para explicarles cómo trabaja la herencia. Toda persona tiene 3 atributos obligatoriamente. El número o la tarjeta o cédula, el nombre y una edad. Y resulta que eso es por parte de persona. Eso es por parte de persona. ¿Sí? Y si nosotros nos podemos a hacer cálculo, resulta que estudiante tiene los mismos atributos. ¿Sí? Tiene el número de identificación, el primer nombre y la edad. Pero tiene atributos más. ¿Cuáles son? El curso y la materia, por ejemplo. Entonces tiene los mismos atributos que persona, pero luego tiene otros que son el curso y la materia. Entonces, ¿qué tengo que heredar de persona? Esto. ¿Y cuál es mi principal? Esta. Esta es la clase principal. Esta es la clase principal. Pero estudiante es la que yo voy a rellenar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a heredar de persona, le voy a pasar con la instancia de estudiante los datos directamente a persona y a su vez relleno curso y materia. Veámoslo en marcha. Tengo persona, entonces vamos a modelar. Entonces, acordamos, private, long, el número de identificación, el número de acá el número de identificación, el primer nombre es un string, el nombre, nombre, apellido, muy bien. Y por último, una edad que puede ser divinamente un byte. Esa edad. Voy a hacer un momentico rápido los. Cancel. Voy a hacer un momentico rápido hacemos un constructor. Un constructor que reciba todos los parámetros y luego otro que no reciba absolutamente nada, simplemente para instanciar. Y hacemos los respectivos métodos de getter and setter, select, los agrego y por último el método toString. Y guardo. Mire que lo hice en un momentico. Ni un minuto me eché haciendo el modelamiento de persona. Y ahorita vamos a estudiante.
prácticamente lo mismo. Entonces, voy a reutilizar este código. Control C, Control V. Le vamos a decir materia, que es un primer string, que es curso y materia, decimos, ¿no? Hacemos el constructor public estudiante, el de la instancia y el que rellene directamente todo. Entonces, control espacio, perdón, al insert, constructor, seleccionamos todos y generamos. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que estudiante tiene que heredar de persona. Entonces acá le decimos la palabra reservada extends, que se extiende, que hereda de persona. ¿De qué? De persona. Recuerden que acá pasa prácticamente lo mismo. Si yo tengo, digamos, persona en otro paquete, tengo que importarlo o si no me va a generar error. Como yo lo tengo en el mismo nivel, pues no me genera error. ¿Sí? Y como persona está guardando número de identificación, nombre, apellido y edad, yo simplemente en estudiante le tengo que guardar son los atributos de estudiante. ¿Que cuáles son? Son mm, curso y materia. Entonces, sabiendo que es curso y materia, yo tengo que eliminar esto. Y ojo aquí, muchachos, recomendación, primero pidan los atributos de la clase padre, que es persona. Mire que ya me tomó el cosito que dice, esta clase tiene una subclase que es prácticamente un hijo, ¿sí? Entonces, entonces yo aquí le voy a decir lo siguiente, eso hasta aquí, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, pido los datos y le digo super punto, mire que ya me toma la edad, el nombre y la identificación. ¿Por qué? La palabra super es para decirle, le damos, vamos a trabajar ahora con persona. Entonces, super, voy a setearle el número de identificación, el, el, el nombre apellido, creo que va. Y por último, la edad. Es que se te da. Listo. Pido aquí los datos, pero acá trabajo con el super porque estos pertenecen a persona y los otros pertenecen a estudiante. Sí, entonces acá le voy a trabajar lo mismo al insert, métodos get and setter, selecciono todos, retorno y por último el método toString generate, pero acá hay un error, pero acá le tengo que decir el estudiante de número de identificación, uy, porque tengo un error aquí, de número, voy a trabajar uno aquí personal, el estudiante de identificación más super.get número de identificación más de nombre, dos puntos más super get nombre y apellido. Perfecto. Acá lo que estoy haciendo es prácticamente, como yo los envié tipo set, acá los tengo que enviar tipo, acá los tengo que pedir mediante get. ¿Por qué? Porque necesito pedir los atributos del estudiante que tiene un número de identificación, un nombre, una edad y luego el curso y la materia. La edad no la va a mostrar. Entonces le voy a decir, como yo tengo el número de identificación, el nombre, le digo de curso, dos puntos, más. Acá trabajo la variable global, que es curso y del materia, pongámosle,
más materia. Y entonces, si yo vengo, por ejemplo, a la principal, que es herencia, yo no me tengo que distanciar con personas, yo me tengo que distanciar con ¿qué? Con estudiante. Entonces, estudiante es un objeto, va a ser igual a new estudiante. Le voy a pasar los parámetros que van a ser simplemente uno, que es, primero, le estamos pidiendo primero los, los de persona. Entonces, le vamos a pasar los de persona. Entonces, 1110, 74610, coma, el nombre Jefferson Narváez, el apellido, perdón, el nombre, la edad más bien. Luego el curso, le decimos, digámosle, ATSE, lo que estudié, y de materia, programación. Acá tengo un error. Uy, ¿por qué tengo un error? De byte conversión. Uy, ¿por qué tengo un error? Con 18. 18. Dice incompatibles type. Bueno, no sé por qué no me admite esto, entonces cambiémoslo a entero, pero tengo que pasar a este. Últimamente no sé, no me pide el byte y no lo quiero hacer hexadecimal. Entero. Acá, entero. Y este es entero. Acá me lo tiene que... no, pero espera un momentico. Porque yo le dije aquí que iba a ser de tipo byte y lo quiero de tipo int. Envío los datos de persona y luego los de estudiante. Entonces le va a decir, oye, punto tu string, muéstrame el string que es lo que tiene, pero mediante el south. ¿Por qué? Porque si yo lo corro, me va a decir with to success. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer aquí south, muéstrame prácticamente lo que me está retornando. Y miren aquí. Me está diciendo el estudiante de identificación 1110 434 610 de nombre Jefferson Narváez de curso ATSI y de materia programación tiene tal nota o la final es de tal, su definitiva es tal, ¿sí? Pero acá trabajamos herencia, ¿por qué? Porque no nos distanciamos con persona, no, ¿por qué? Porque como estudiante tiene los mismos atributos que persona, o bien algunos, sino que la diferencia entre estudiante y curso y estudiante y persona son los atributos que estudiante tiene un curso y una materia y persona simplemente tiene un número de identificación, un nombre y una edad. Entonces yo me tengo que hacer con estudiante y acá trabajo con el super para indicarle que va a trabajar con la clase padre. Pero acá estoy recordando que yo también podía trabajar simplemente con un super. Venga, miramos. Un super, 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 super. ¿Dónde está la herencia? Herencia. Está, yo por acá trabajé herencia, no me acuerdo, no me acuerdo. Herencia, yo me acuerdo. Todo me toca un constructor, argumentos. No, nunca trabajé herencia. Yo por acá seguro que yo tenía herencia. ¿Qué pasa? No. Y vamos a quiero hacer una cosita. Super punto. Creo que era así, algo así. Ahora pasamos. Número de identificación. Identificación, coma.
nombre y apellido, y por último, la... No, acá le tengo que indicar que va dirigido a uno. Ok. No, que es que quería hacer una cosa, pero no me sale. Y el método TrueString trabaja con el super. Más, el super es la palabra reservada para decirle que vamos a trabajar con persona. ¿Sí? Con persona. Pero es que siento que me está faltando algo, pero no sé, no sé, no sé. No sé qué me está faltando. Bueno, ya me acordaré. Estudiante. Y acá yo simplemente, pues lo mismo, yo puedo reemplazar estos valores por variables. Se las envío. Y esa es la famosísima herencia. Me dicen, miramos. No creo, hay un archivo con los ejercicios previos de estas sesiones. Sí, yo les he dejado. Después de la línea 26, ahí se inserta para ir agregando los parámetros arreglos X. Línea 26, creo que está trabajando de POM. Línea 26. 26. Esto, o cuál me estaba hablando en su momento, Juan. Esto es para yo decirle, bueno, al subíndice, en este caso, como digamos trabajamos 5, supongamos que aquí vale 5, entonces le voy a decir índice sub 0, le voy a insertar un nuevo valor mediante el constructor. Recuerde que esto se puede reemplazar por variables. Yo puedo acá pedir las variables y, perdón, puedo pedir los datos, los valores que ellos digiten, los guardo en una variable y esa variable se dirige como argumentos que me reciben como parámetros, pero que esos mismos valores me los está guardando este arreglo de objetos. ¿Sí? Recuerda que como yo no quiero, digamos, pedirle en este caso no quiero pedirle los datos, entonces yo le hice prácticamente la segunda parte de la instancia. Yo le dije, agreguemos vehículo y pasemos los datos. ¿Sí? O sea, agreguémosle prácticamente los valores directamente mediante el constructor, pero sin hacer la instancia. O sea, esta parte. Llamemos el constructor y pasemos los datos, pero no me haga la instancia. Simplemente pasemos los datos. Y esos datos que yo guardé aquí se alojan en el índice sub 0. Entonces la diferencia se ve aquí, que aumenta 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo para el arreglo de lista. En este caso si no cambia nada. Vámonos y más. Entonces, sí. Uy, no, pero un momentico. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y más 1. Entonces, 0 más 1, 1. 1, porque acá se incrementa. 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. Sí, eso, ahí se piden los datos. Sí, exactamente. Dentro de vehículo podría las variables obviamente recibidas. Exactamente. Y miramos aquí había más. Super es para llamando los atributos de persona, ¿verdad? Exactamente. Y acá sí, acá prácticamente con la herencia se ve cómo trabaja mejor los setters, ¿sí ve? Si yo quiero decirle, bueno, como yo estoy heredando de persona, yo no puedo hacer una instancia, no. Yo tengo que trabajar con la palabra reservada super, ya que como estoy heredando, entonces el archivo ya reconoce que estoy trabajando con persona. Entonces, si yo le digo puntos, yo le digo super punto y ella sabe que me va a traer los atributos o los métodos de todos estos.
de todos estos. Y como yo en estudiante los pedí, entonces yo simplemente se los envío al método setter para asignarle el valor. Y al final, en el método toString, hago lo mismo. Acá ya no va a ser set, acá va a ser get para traer los datos de, de la clase padre, y acá tengo los datos del hijo, que es estudiante. Y ya por último, hablando de ads y de inscripciones, o no, yo no sé, la verdad, no sé, encaminamos. Hay una nueva que se llama ads, que es Análisis y Desarrollo de Sistemas de Software. ATSO, dice que ATSO, ¿cómo se llama? Sena Portal. Portal. Aquí está. Está. No sé, toca estar pendientes ahí en la página. Y miramos. Mi pregunta, no hay más nada. No hay preguntas, no hay más nada. Entonces, en esta herencia les voy a dar los mismos ejercicios, muchachos. O sea, hacer una calculadora. Entonces, digamos, piden los datos en calculadora, heredan pongámosle calculadora, supongamos, y acá pues, hacen los respectivos eh, operaciones que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces ya saben qué persona tiene dos valores y la operación que desea hacer. Lo registro en calculadora uno, por ejemplo, heredo, y luego eh, extraigo el valor mediante un método aquí, por ejemplo, puede ser get operación, y le digo si operación es igual a suma, entonces llámeme de calculadora uno el método suma, y con el método ya automáticamente está llamando el super de número uno y número 2, o sea, el get de número uno y número 2, él me retorna directamente la operación, así sucesivamente, para que hagan prácticamente ejercicios de herencia. Si no, esto prácticamente no es la mayor ciencia, igual el arreglo de objetos, simplemente es por la sintaxis. Yo sé arreglo. Es prácticamente el arreglo de objetos, es lo más de sencillo. Es prácticamente lo mismo que un arreglo. Y acá pasa lo mismo con herencia. Simplemente que una clase trabajo la palabra extends, que le estoy diciendo. Esta se extiende de persona o hereda de persona. Les paso primero los parámetros. Recomendación, yo también puedo colocar esto al final. Pero lo que yo no puedo hacer es colocar, digamos, número de identificación, luego el curso, luego el nombre de apellido, luego la... No, eso sí va a estar mal. Es mejor hacerlo, pedir primero de la herencia o de últimas, pero no intercalada, no, en orden, primero de la herencia o de últimas, ya ustedes deciden. Y para trabajar con los atributos de la herencia, se trabajan mediante los métodos setter and getter y la palabra reservada super, y listo. Y ya ustedes saben que también ustedes también saben que la clase padre puede tener nietos. ¿Sí? Hagamos un ejercicio de los nietos. Estudiante uno. Warning. Explain the recommendation to place Java class in the default package. Entonces acá no va a variar de persona, acá va a variar de estudiante. Entonces, extends estudiante. Entonces acá, entonces es como una cadena. Persona la clase principal. Entonces, persona tuvo un hijo que se llama estudiante y estudiante tuvo también un hijo que se llama estudiante. Entonces, acá, la clase estudiante uno era de estudiante.
y estudiante sería de persona. Entonces acá prácticamente sería la misma situación. Pongámosle private, double, pongámosle double nota, pongámosle nota, punto y coma. Entonces hacemos los métodos, el constructor de acceso, los, los métodos getter and setter. Es que desde ahí se ven que son importantes. Y por último, me falta uno. Al insert, constructor, me abrió. Este estudiante. Esto es lo que yo decía. Porque no me lo tomó allá, hombre. Esto yo sí decía, yo puedo simplificar esto. Vea pues, porque aquí no me lo tomó. Vea pues, y acá sí me lo tomó, si yo te lo hice. Vea pues, es que yo sí me acordaba que se puede hacer de una forma. Venga, número de identificación. Súper. Número de identificación. Identificación, coma. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y por último, la edad. Acá sí me lo tomó. Se pueden simplificar mediante. Eso se puede traducir que es el constructor. Le estoy enviando el constructor. O lo puedo hacer individual, que trabaja con los métodos setter. Pero acá, recomendación, trabajémoslo mediante los métodos setter. ¿Por qué? Para darle alguna funcionalidad. O si no, pues prácticamente esos métodos no tendrían funcionalidad. Pero bueno, si ustedes quieren simplificar el código, lo pueden hacer mediante esto. No sé por qué ahorita no me funcionó. Listo. Entonces, pido lo de pido el del abuelo, luego pido el del padre, y por último, tengo que pedir el de punto nota es igual a nota. Punto y coma. Y acá, pues prácticamente haría lo mismo. Tu string. No, simplemente me retornaría control C. Y acá creo que acá sí me lo va a admitir. Uy, no me lo admitió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá sí, yo me acuerdo que sí me lo admitía. Pero bueno, vamos a hacerle super punto curso. Get curso. Hago esto y hago esto. Super punto get materia. Finalizo. Y por último, y su nota es 2 puntos más nota. Acá yo no tengo que pedir, acá yo no tengo que pedir, acá yo no tengo que pedir los datos. Entonces este constructor sobra. Porque yo donde yo lo relleno es en estudiante 1. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Miramos. Dice, la clase estudiante can apply to gaps type. Requiere no arguments. Tengo un error. Es que no estoy encontrando el constructor. Sí, señor, te lo tengo que dejar. Bien, ok. Y acá sí me lo reconoce. Ok. Y Y aquí, pues prácticamente el constructor que accede, pero yo en herencia ya no tengo que instanciarme con estudiante, sino que con estudiante 1. Y como estudiante 1 requiere un octavo parámetro, pongámosle que su nota es de 10.5. Control Shift, Shift F6, venga, miramos si funciona. Efectivamente, me dice el estudiante de justificación, 1000 de nombre, de curso, y de materia, y su nota es de 10.5. Acá estamos viendo clase normal que tuvo un
un hijo. Y resulta que estudiante también, eh, también, un momentico, yo que hice, quiero pasar un momentico, donde está estudiante. Quiero pasar aquí. No, aquí no, entre este. Entonces, persona tuvo un hijo que se llama estudiante. Y resulta que estudiante pues tiene que heredar de persona. Y estudiante también tuvo un hijo que se llama estudiante uno. Por ende, es la herencia de la herencia. O sea, es un nieto. Entonces, es verdaderamente una cadena. Entonces, estudiante uno hereda de estudiante. Y estudiante hereda de persona. Recuerde que acá trabaja como el extracto. No se tiene que rellenar del padre, no. Se rellena del último, de la última donde no hay más herencia. Del último. ¿Por qué? Porque es que yo en el constructor relleno los padres y los abuelos, ¿sí? Automáticamente. Entonces, yo me instancio con la última que no tenga más herencia, donde se haya acabado la herencia, relleno los datos ahí y él automáticamente me rellena los atributos de estudiante y de persona, ¿sí? Entonces, prácticamente la herencia de la herencia. Digamos, ¿cuál es mejor aplicaciones en la nube? Aplicación. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Pero un momentico. Me dice, dentro del vínculo sí, súper de la clase que se hereda. Casi lo contrario del dis, así lo veo, más o menos. No, el dis es para decirle, eso es una variable global o local. Y el super es para decirle, vamos a trabajar con la clase persona o con los atributos de persona o con los métodos de persona. En fin, vamos a trabajar con la clase persona. Listo. Y el DIS pues trabaja variables globales y locales. Me dice, ¿cuál es mejor aplicaciones en la nube o aplicaciones móviles? No, yo creo que mil veces en la nube. En la nube, claro. O más bien aplicativo web, si a lo que se refiere, ¿no? Es como comparar aplicativo de escritorio con aplicativo web. Mil veces aplicativo web. Usted no lo tiene en la nube y usted lo puede abrir desde donde sea, ¿sí? En cambio que usted para abrir un aplicativo de escritorio, un aplicativo móvil, tiene que tener instalado la aplicación. En cambio que si usted tiene simplemente conexión a internet y Google, puede acceder. Pues mil veces en la nube, obviamente. Y por último, ya primero los parámetros de la herencia y después de la clase padre. Eso es exacto, muchachos. Exactamente, muchachos. Primero se piden los de la... Es prácticamente como llamarlo. Eso tiene... Es como la tradición. Si así lo llevamos trabajando, no hay que cambiarlo. Los, si así lo diseñaron, así debe ser. Digamos, primero pedimos los datos de la herencia. ¿Qué son estos? Que estos son de estudiante. Y esos tres sabemos que son de quiénes, de persona, que es el padre. Y los últimos, siempre, y ya por último, pues pedimos prácticamente el de esta clase que es estudiante uno, ¿sí? Y acá pues puedo trabajar prácticamente cuando es nieto. Acá creo que ya no se puede trabajar los métodos setter. Oiga, miramos. Acá es mejor trabajar los literal, que es con el super set. A mí también me permite trabajar con identificación, me permite trabajar con todos los de persona, porque como yo estoy trabajando con estudiante y estudiante está dando de persona, entonces puedo trabajar con las dos clases. Pero cuando es el nieto, es preferible trabajarlo con esta literal. Y cuando es simplemente el hijo también, con esta literal. Eso es lo que yo quería hacer ahorita, pero es que no me acordaba.
Debe ser que yo le tenía el punto. Pero bueno. So. Otra cosita, muchachos. Otra cosita que quiero decirles. Me dice, son dos programas. Miramos. Es que hay uno que se llama ATS. Estoy hablando con una instructora encargada, Gina, y me decía que no tiene, que ellos tienen que tener una ficha que tiene que estar habilitada por el Ministerio de Educación para que ellos puedan impartirla, o si no, no pueden. Análisis y desarrollo de sistemas de la información. Vamos. Aceites. No, pero yo quiero un tecnólogo. Un tecnólogo. Eh, más. Esta vaina está más lenta. Carreras técnicas. Nivel de formación, tecnólogo. Análisis y desarrollo de software. Este es el ATSO. Es que yo no me acuerdo cómo es que uno podía mirar. No, acá es este. Este es el ATSO, pero este dura horas. ¿Sí? Yo que les recomiendo, trabajen más bien el que se llama está, Vea que trabaja 24 meses. Este es el que yo estudié. Y uno sale con buenas cosas. O sea, usted sale con análisis, diseño, implementación, pruebas y ajustes de cualquier sistema, ¿sí? Y pues pone todo en automático los procesos. Eso se llama, yo tengo el nombre técnico por aquí, eso se llama la segregación de funciones para el buen proceso. Mira, por acá lo tengo, arriba en el índice. Eso se llama segregación de funciones y métodos para la estructuración de un problema. Es el nombre técnico. Si en mí está, trabaje mejor este. Porque si ustedes trabajan el que se llama ATSO, que creo que es este que se llama ATSO, yo no puedo trabajar, yo no, recuerdo que el SENA solo le permite hacer a usted un tecnólogo, solo el tecnólogo, pues pilas ahí. Y miramos, ver, me dice, este programa de formación actualmente cuenta con un alto nivel de inscripción, lo cual disminuye la posibilidad de ser seleccionado. Tenga en cuenta que usted puede continuar con el proceso de inscripción a este programa o lo invitamos a considerar las siguientes opciones. Hay 300 cupos y de los 300 hay 1700. O sea, pilas ahí, por lo que le digo, muchachos. Sino que no. Mire, acá le dice qué es lo que ustedes van a desarrollar y qué es lo que van a adquirir. Y de los tres, y usted tiene que, mire, de estos ustedes tienen que quedar en el cupo. Entonces, si pilla que de ahí lo forzan ustedes a quedar. Como le digo, Joan, desde mi punto de vista, ¿cuál es? El que se llama análisis y desarrollo de sistemas de la información. ¿Por qué? Primero le enseñan más. ¿Por qué? Porque dura más. Eso es una característica. El otro dura simplemente meses. Este dura simplemente meses. Pero en 1984 serían, ¿qué? ¿6 meses? ¿Medio año nomás? En cambio, el que se llama, el que yo estudié, 24 meses. O sea, usted en 24 meses, que son 2 años, usted alcanza a adquirir un potencial bastante grande para que salga con buenas bases, ¿sí? Entonces, pilas ahí, muchachos. No, tienen que estar pendientes. Y miramos, me vagué. Uy, acá tenemos que hay inscripciones, vea pues. Miramos, programas. No, acá simplemente todos los niveles de información. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no todos los tipos?
Ah, o sea, que hay simplemente cursos. No, no hay. No hay carreras técnicas. Me dice, en ese momento no se cuentan programas de formación registrados que incluyan con sus criterios de búsqueda. Eso quiere decir que eso quiere decir que no, que solo hay, que solo hay, que solo hay que solo hay, que solo hay cursos, pero no. Yo quiero estudiar una especialización tecnológica, que es la última, pero en sistemas, pero no hay. ¿Cuándo vuelve a salir? ¿Hay presencial? Sí, claro, hay presencial. Pues, tiene que estar muy pendiente. Pila a la plataforma cuando haya una inscripción, usted se inscribe. Y eso usted le dan una semana que se llama la semana de inducción. Primero, los 5 días son de enseñanza. Y luego, por último, le hacen una evaluación. Como esta grabación yo simplemente se las paso a ustedes y yo confío en ustedes, acá tengo cuál es la prueba que me hicieron a mí en ese entonces, que fue el año pasado, 2020, al principio de 2020. Uso del SENA. Certificación de la inducción. Es que no recuerdo, Narváez Tecnólogo. Inducción. Ah, mira aquí, inducción. Tareas del SENA. No, este no es. Mira, ustedes le dan todo ese material. Ustedes le dan agenda y evidencias del 25 de marzo. Presentación del centro donde van a estudiar. En este caso el mío es Centro de Comercio y Servicios. Analogías para todos los centros. Los derechos y deberes del aprendiz es para todos los centros. El reglamento del aprendiz es para todos los centros. El manual de convivencia. En fin, todo esto lo tienen el mismo, todos los centros. Lo único que cambia es la presentación del centro. Y yo por aquí tengo el archivo. eh, Creo que era este. Resumen de la inducción. ¿Yo qué hice? Un momentico. Uy, pero es que yo la eché a la papelera. Eh, Resumen de la inducción. Restaurar. Veamos. Resumen de la inducción. Yo en este resumen de la inducción yo en este resumen de la inducción, yo saqué prácticamente el archivo y yo tengo todo eso enumerado. Entonces, digamos, usted le hace una evaluación de eso, de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Que es prácticamente esto. Usted le piden, usted le dan todo este material. Y si usted es inteligente, se toma un día, un domingo, sacrifica la idea de jugar con sus amigos y se enfoca y pasa la prueba, o sea, la pasa mediante la chiva. Si en este caso yo tuve la, la oportunidad de hacerla virtual. De pronto, no sé, si sigue así, de pronto siguen, la pueden hacer virtual, pero eso depende. Si el tecnólogo lo dan virtual o presencial. Cuando estén inscritos, ahí les va a aparecer simplemente un solo post. O sea, cuando ustedes vienen aquí, ¿dónde está? Sí, análisis. Desarrollo del sistema de información. Tecnólogo. Este. Usted solo le aparece un post, pero cuando usted le mueve aquí, usted le aparece como 5 hacia abajo. Por ejemplo, si yo le muevo aquí, acá, ahí, venga, miramos cuántas hay. Ah, no, aquí solo hay uno. Aquí solo hay uno. Aquí dice, empieza desde el 28 y va hasta el 2023. Ahí están las. Uy, no, ¿cómo así?
periodo académico es desde el 29 hasta el 28. No, sí, es un año nomás. Y es virtual. Veamos aquí. eh, Veamos aquí. Mire, esto es lo que yo le digo. Aparecen varias cositas. Entonces, tiene que estar pendiente. Es el que dice virtual, complementaria virtual. Acá tienen que decir presencial si lo quiere ver presencial. Entonces, si aparece presencial, usted le dice ver más y le mueve inscripción. Pero obviamente le dice dónde le va a tocar. Segundo, la modalidad. Para que le quede cerca de donde usted vive, obviamente. Y estar pendiente de las inscripciones. Como es un curso, acá admiten todos los muchachos. Y lo bueno del SENA es que certifica. Entonces, cuando usted esté haciendo las pruebas, entonces usted le dan todo ese cartapacio para que empiece a leer. Pero si usted sacrifica un domingo, entonces usted saca su propio manualcito. En este caso, a uno le preguntan sobre estos manes, que en la evaluación le dicen, bueno, de primera pregunta, cargo, establecimiento y líneas de investigación. Entonces, son preguntas muy en concreto, ¿sí? Dice, digamos, yo en el departamento del Tolima hay 3 centros. Y yo inclusive también tuve la fortuna a mí, creo que a mí me dijeron, eh, marque las casillas o marque un combo en donde diga los centros del Tolima y aparecían eso se llama eh, múltiples respuestas con única respuesta, creo que se le dice así, que aparece de la A a la D y se tiene que seleccionar. Entonces, usted selecciona y son preguntas sobre lo que, lo que está aquí. Entonces, usted puede preguntar, en el centro de comercio y servicios, ¿acaso le van a preguntar del centro de comercio y servicios donde usted estudió? O más bien, en el centro donde usted estudió, ¿sí? Entonces, usted simplemente toma los que hay en su ciudad y empieza a hacer sobre el centro donde usted quiere estudiar y empieza a hacer la copia porque cuando se lleguen a preguntar una pregunta, lo que se toma en la evaluación primero es tiempo. Si usted lo hace más rápido y lo hace y la respuesta es correcta, de una, eso le sube harto puntaje, eso le sube harto. ¿Sí? Entonces, usted como tiene algo apoyarse, pues es que yo siempre digo, venga, tomen apuntes para que ustedes puedan apoyar. Entonces, si ustedes apoyan algo, entonces usted dice, yo me acuerdo que yo tomé los principios. Entonces dice, dígame el tercer principio que hay en el reglamento del aprendiz, por ejemplo. Entonces usted viene aquí al tercer principio, libertad con responsabilidad, lo marca y sabe que quedó bien. ¿Por qué? Porque usted hizo un resumen de todo ese cartapacio. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer y la evaluación consta de 3 cosas. Primero, usted para pasar la evaluación es de 60 puntos hacia adelante. Si usted saca 59, pailas, así ya nunca, así ya perdió. Tiene que esperar a que vuelvan a dar convocatoria. Si su puntaje está entre 60 y 100, tiene que ser uno de los mayores. Y en este caso, yo me acuerdo que yo saqué 97, 93 porque prácticamente tenía la archivo ahí, ¿sí? Entonces yo saqué un puntaje bastante grande porque tenía donde apoyarme. Y pasé gracias a eso. Y a mí también me tocó con varios aprendices. Pero eso depende de la inteligencia. Digamos, no hay tanto de saber, sino de dónde apoyarse. Yo ese día estaba preparado para cualquier cosa y como yo saqué resumen de toda esa vaina, después eso me ayudó. Dice por aquí, Jeffer, me he estado preguntando en los códigos que estamos haciendo, ¿se pueden usar HTML o viceversa? Yo trabajo, sí se puede, en Java sí se puede. Si yo, miramos un momentico. Pero esto es Java. Pero si yo le digo, por ejemplo,
que yo le puedo decir HTML5 y JS Application, ¿sí? Eh, yo donde trabajo página web, yo no trabajo desde Java o el entorno de trabajo NetBeans. Yo lo trabajo en Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, ahí pendientes ahí. Me dice, pero haz o menos cuándo saldrá inscripciones. Uy, no sé. Yo sigo una página de Facebook en donde publican, usted tiene que seguir el SENA, pero de su departamento. Entonces usted lo sigue y usted cuando lo siga, a ellos comparten. Comunidad, abrimos inscripción y usted tiene que activar notificaciones. Así yo hice para poderme inscribir. Porque como hay mucha gente que se inscribe, llegan a cierta cantidad de gente inscrita y se cierra, entonces ya tiene que volver a esperar. Y eso dura entre 3 meses y 5 meses. O sea, para sacar un tecnólogo siempre dura un tiempo bastante grande. ¿Sí? Entonces, de 3 a 5 meses es bastante. Entonces, cuando haya, tiene que ir siempre a ganar. Listo, muchachos, ya son las 10. Trabajamos herencia, trabajamos modificadores de acceso, trabajamos arreglos de objetos. ¿Qué sigue? Que pongan en práctica, tomen ejercicios de programación entre objetos, ejercicios sobre, sobre carga de constructores, ejercicios sobre polimorfismo, modificadores de acceso también, de acuerdo a lo que yo les dije, el arreglo de objetos y la herencia. El abstracto, es prácticamente lo mismo. La herencia de la herencia de la herencia. Es lo mismo. Yo eso la verdad no lo pienso tocar. Vamos a pasar al módulo 3 y en el módulo 3 para ingresar a este módulo tenemos que saber algo de MySQL. Entonces les voy a dar unos pequeños tips y concluimos con estos 3 módulos. Entonces vea pues, en un mes sacamos 2 módulos. Es que eso no tiene tanto pierde. Esto, explico todo. Introducción. Uy, sí. Aquí trabajamos el JFrame 4 y sigue la paleta. Listo. Entonces, mañana no vemos clases. ¿Por qué? Porque acabamos módulos. Siempre cuando acabamos módulo, pues esperamos para que ustedes practiquen ese día. Se supone, son inteligentes. O hacen el manual, adelante en el manual, con lo que se vio hoy. Lo hacen, ya ustedes tendrán eso ahí al día, al pelo. ¿Dónde está? Tener grabación.